En el módulo 4 vamos a trabajar con las cuentas. ¿Qué son las cuentas? Las cuentas son los instrumentos a través de los cuales nos valemos para representar las distintas variaciones patrimoniales. Variaciones que ya vimos en los módulos anteriores que podían ser de dos tipos, de tipo cuantitativo o cualitativo. Una cuenta se va a referir a un objeto o a un grupo de objetos homogéneos. Así, por ejemplo, todos aquellos vehículos que tenga la empresa para utilizar en su actividad, lo vamos a denominar cuenta rodados. Aquellos elementos que la empresa tenga destinados a la venta, los vamos a incluir dentro de la cuenta mercaderías. Las cuentas las podemos clasificar conforme a distintos criterios. Entre ellos, de acuerdo a su naturaleza o función, de acuerdo a los saldos y de acuerdo a la necesidad de cancelación. De acuerdo a su naturaleza o función, podemos hablar de cuentas patrimoniales, de cuentas de resultados o de cuentas de movimiento. Dentro de las cuentas patrimoniales vamos a encontrar las cuentas del activo. Activo es todo aquello que la empresa tiene más todos los derechos, todo lo que tengo más los que tengo a cobrar. Otra cuenta patrimonial o otro grupo de cuentas son las cuentas del pasivo, aquellas que representan las obligaciones que tiene el ente. Y las cuentas del patrimonio neto, entre las cuales podemos encontrar, por ejemplo, capital, reservas y resultados. Y también nos vamos a encontrar con cuentas que denominamos cuentas regularizadoras. Cuando es necesario desdoblar la información de un elemento patrimonial y reflejar mayor claridad, utilizamos estas cuentas regularizadoras. Cuentas que ajustan el valor de lo que están regularizando. Así, por ejemplo, una cuenta que es regularizadora del activo resta al valor del activo. Por ejemplo, dentro del activo nosotros tenemos las cuentas deudores. Si nosotros tenemos un deudor en litigio, un deudor en juicio o un deudor en gestión judicial y preveemos que ese deudor a lo mejor no nos va a pagar, vamos a perder el juicio, es muy posible que utilicemos una cuenta regularizadora de esa cuenta de activos deudores en gestión judicial que se denomine previsión para deudores incobrables. La previsión para deudores incobrables es una cuenta regularizadora de activo que resta el valor de la cuenta deudores en gestión judicial, que es una cuenta del activo. Así también van a trabajar las cuentas regularizadoras del pasivo, restando las cuentas que están en el pasivo, las cuentas que regulan del pasivo y las cuentas regularizadoras de patrimonio neto. También vamos a encontrar, de acuerdo a su naturaleza o función, las cuentas de resultados. Se utilizan para suministrar las causas que generan resultados atribuibles a nuestro ejercicio económico. Las mismas actúan durante el ejercicio económico y van a ser canceladas contra la cuenta resultados del ejercicio. Tenemos dos tipos de resultados positivos y resultados negativos. Las cuentas de resultados positivos, por ejemplo, ventas, que representa el monto total de las ventas de mercadería, por ejemplo, alquileres positivos de vengados, que son los alquileres que nosotros ganamos por haber efectuado la locación de nuestros inmuebles. También vamos a encontrar cuentas de resultados negativos, por ejemplo, el costo de la mercadería vendida, que va a representar el costo de cada unidad que nosotros hemos vendido. Por ejemplo, podemos encontrar dentro de una cuenta de resultado negativo las comisiones bancarias, que son aquellos gastos que nosotros tenemos por haber trabajado con depósitos o cuenta en el banco. Entonces, dentro de su naturaleza o función tenemos cuentas patrimoniales, cuentas de resultado y un tercer grupo de cuentas que son las cuentas de movimiento. Las cuentas de movimiento son cuentas que tienen una vida transitoria, pues al cierre del ejercicio no van a tener que tener saldo, quedan canceladas, se quedan sin saldo, se traslada su importe a otras cuentas. Esas cuentas a las cuales trasladan sus saldos
Generalmente pueden ser cuentas patrimoniales o también cuentas de resultados. Vamos a obtener un total de Por débitos. ejemplo, la cuenta compras. Cuando utilizamos compras dentro de nuestro sistema contable, la cuenta compra al cierre del ejercicio queda cancelada. Luego podemos hablar, de acuerdo a los saldos, de cuentas acumulativas o cuentas residuales. Las cuentas acumulativas acumulan sus saldos y sus importes son representativos de hechos económicos que se producen a lo largo de varios periodos. Por ejemplo, una cuenta acumulativa podría ser inmuebles. Dentro de la cuenta inmueble tenemos las propiedades, entonces es una cuenta de tipo acumulativa. O podemos tener cuentas residuales que en cierta medida son cuentas accidentales, representan situaciones que van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, las cuentas a cobrar, los proveedores, las mercaderías, el dinero en efectivo, va cambiando el saldo. Si hablo de deudores por ventas, a medida que me van pagando los créditos que tienen mis clientes, yo voy a tener distintos saldos residuales. De acuerdo a su necesidad de cancelación, podemos hablar de cuentas que pueden ser cancelables o cuentas permanentes. Las cuentas cancelables son aquellas que al cierre del ejercicio se quedan sin saldo. Y las permanentes son aquellas que contienen información para varios periodos contables. La información permanece en la cuenta hasta que se mueve a otra cuenta. Las cuentas de activo, de pasivo y de capital van a ser cuentas permanentes. Se trasladan de un ejercicio al otro. Entonces, las cuentas podemos clasificarlas de acuerdo a su necesidad de cancelación, a sus saldos o a su naturaleza o función. ¿Cómo vamos a utilizar las cuentas? Las cuentas tienen tres componentes. Las cuentas tienen una denominación, que es el nombre o el título que se le da a la cuenta, por ejemplo, la denominación de caja. Tiene una parte descriptiva que describe la operación en consideración y tiene una parte cuantificativa que es el valor que se le da a la cuenta y está relacionado con el monto de la operación. Entonces así, por ejemplo, si yo tengo dinero en efectivo, el nombre de ese dinero en efectivo es caja y voy a anotarlo en la cuenta caja cada vez que se mueva el efectivo. Cada vez que entre o salga efectivo de mi contabilidad, yo voy a registrar y a utilizar la cuenta caja. Los movimientos de la cuenta los vamos a reflejar por las reglas de contabilidad a través del uso de dos columnas. Una columna, la columna de la izquierda, que la denominamos debe, y la columna de la derecha, que la denominamos haber. Dos secciones, el debe y el haber, en la misma cuenta. Por eso generalmente la reflejamos con una T. Cada vez que la cuenta se anote en el debe, vamos a decir que la cuenta se va a debitar. Cada vez que la cuenta se registre en el haber, vamos a decir que se va a acreditar. Cada variación patrimonial nos va a provocar aumentos o disminuciones, que normalmente lo vamos a reflejar por lo menos en dos cuentas. Una cuenta en el debe y otra cuenta en el haber. La igualdad patrimonial dinámica nos dice que el debe siempre debe ser igual al haber. En el debe registramos activos y resultados negativos y en el haber registramos pasivo, patrimonio neto y resultados positivos. Teniendo en cuenta la igualdad patrimonial dinámica, las registraciones contables cumplirán la siguiente regla. Las cuentas que están del lado izquierdo de la igualdad tendrán saldo deudor y las cuentas que están a la derecha de la igualdad van a tener saldo acreedor. Esto será lo mismo que decir activo más resultados negativos es igual a pasivo más patrimonio neto más resultados positivos. ¿Cómo utilizamos una cuenta? Dijimos que cada vez que anotamos en el debe, estamos debitando. Cada vez que anotamos en el haber, estamos acreditando. De la cantidad de veces que anotamos en el debe, vamos a obtener un total de débitos. De la cantidad de veces que anotamos en el haber, vamos a tener un total de créditos.
De la diferencia entre los débitos y los créditos de la cuenta, vamos a obtener el saldo. Saldo que vamos a denominar deudor si el debe es mayor al haber, o saldo que vamos a denominar acreedor si el haber es mayor que el debe. Si el debe y el haber es igual, la diferencia entre el debe y el haber es 0. El debe menos el haber es 0 porque son iguales. Entonces decimos que la cuenta está saldada. De la diferencia entre el debe y el haber obteníamos el saldo. Cada vez que registrábamos en el debe una cuenta decíamos que la debitábamos. Cada vez que registramos una cuenta en el haber decimos que lo acreditamos. Tengamos en cuenta que las cuentas del activo, cuando aumentan, se debitan. Cuando disminuyen, se acreditan. Las cuentas de pasivo, cuando aumentan, se acreditan. Cuando disminuyen, se debitan. Las cuentas regularizadoras, esas cuentas que decíamos que ajustaban el valor de algo, una cuenta regularizadora del activo regulaba el valor de la cuenta del activo, restando el valor. Recuerden que hablamos de previsión para incobrables. Si restan, entonces, cuando aumenta, lo acreditamos. Cuando disminuye, lo debitamos. Si es regularizadora del pasivo, cuando aumenta, lo debitamos. Cuando disminuye, lo acreditamos. Vayamos de nuevo a la diapositiva de la igualdad patrimonial dinámica. Recuerden, el activo nace en el debe, el pasivo y el patrimonio neto nacen en el haber. Por eso es lógico que aumentos de activos se debiten y que aumentos de pasivo y de patrimonio neto se acrediten. A la inversa van a disminuir. Disminuciones de activo lo registro en el haber. Disminuciones de pasivo lo registro en el debe. Eso es lo que estamos reflejando en esta diapositiva. Aumentos del activo se debitan, disminuciones del activo se acreditan. Aumentos del pasivo se acreditan, disminuciones del pasivo se debitan. En misma mecánica utilizamos para analizar las cuentas regularizadoras y las cuentas de resultados. Dijimos que las cuentas de resultado negativo nacían en el debe. Entonces, los aumentos de resultados negativos se debitan. Las disminuciones de resultado negativo se acreditan. Los aumentos de resultado positivo se acreditan. Las disminuciones de resultados positivos van al debe. El saldo, la diferencia que hay entre el debe y el haber. Las cuentas del activo, cuando nacen, se debitan. Cuando disminuyen, se acreditan. Si el activo representa todo lo que tengo y los derechos que tiene el ente, o tengo algo o no lo tengo. Entonces, las cuentas del activo tienen saldo deudor o están saldadas. O tengo algo, cada vez que yo compré algo, lo anoté en el debe. Cuando ese algo dejó de existir, disminuyó por algo, lo anoté en el haber. La diferencia del activo siempre va a tener que ser más grande el debe que el haber, o a lo sumo igual. Entonces el activo tiene saldo deudor o ningún saldo. Por el contrario, el pasivo, que reflejaba todo aquello que la empresa, todas las obligaciones que la empresa tiene, las deudas. El pasivo nacía en el haber. Entonces, aumentos del pasivo se acreditaban, disminuciones del pasivo se debitaban. Entonces, cuando termine de registrar todos los débitos y todos los créditos del pasivo, voy a ver que el saldo, la diferencia entre el debe y el haber, va a ser acreedor o, a lo sumo, si son iguales, están saldadas. El mismo razonamiento tenemos para el patrimonio neto. En el patrimonio neto incluimos el capital, las reservas, los resultados. Entonces, en el patrimonio neto, que nace en el haber, todos los aumentos se registran en el haber, todas las disminuciones se registran en el debe. El saldo de las cuentas de patrimonio neto va a ser acreedor o a lo sumo van a quedar saldadas.
Entonces, esto es fundamental conocer cuándo debo debitar y cuándo debo acreditar una cuenta y qué saldo puede llegar a tener la cuenta, porque de esto va a depender el análisis de las mismas. Entonces, recordemos, aumentos y disminuciones de activos y pasivos, aumentos y disminuciones de pérdidas y ganancias, aumentos y disminuciones de cuentas regularizadoras, regularizadoras de activo, regularizadoras de pasivo o regularizadoras del patrimonio neto. ¿Cuándo hacemos cada uno de ellos y qué saldo va a tener cada tipo de cuentas? En resumen, saldo deudor van a tener las cuentas del activo, todo lo que la empresa tiene y todos los derechos, por ejemplo, caja, inmuebles, deudores por ventas. Las cuentas de resultados negativos, por ejemplo, costo de mercaderías vendidas, comisiones bancarias. Las cuentas regularizadoras del pasivo, aquellas cuentas que están ajustando al pasivo, como son regularizadoras, restan al valor del pasivo, entonces se van a debitar. Y las cuentas regularizadoras del patrimonio neto, la misma consideración que las cuentas del pasivo. Saldo deudor, activo, resultados negativos y cuentas regularizadoras del pasivo y del patrimonio neto. Enfrente vamos a encontrar las cuentas que tienen saldo acreedor, todas aquellas cuentas cuyos aumentos se registran en el haber y que son cuentas del pasivo, todas las obligaciones que tiene la empresa, por ejemplo, proveedores, por ejemplo, alquileres a pagar, todas aquellas cuentas de resultados positivos, por ejemplo, ventas, por ejemplo, alquileres positivos devengados, las cuentas del patrimonio neto, por ejemplo, capital, y las cuentas regularizadoras del activo, por ejemplo, previsión para deudores incobrables. Pasivo, resultados positivos, patrimonio neto y regularizadoras del activo tienen saldo acreedor. Una observación especial para el patrimonio neto. Puede ocurrir que la cuenta resultados no asignados, debido a la acumulación de pérdidas, y la cuenta ajuste de resultados de ejercicios anteriores arroje saldo deudor. Las cuentas las vamos a ver en la contabilidad ordenadas en lo que conocemos como el plan de cuentas. El plan de cuentas es el conjunto de cuentas que utiliza el ente para registrar todas las operaciones que producen variaciones patrimoniales. Y el plan de cuentas va a servir de estructura del sistema contable. En este plan se exponen todas las cuentas en forma ordenadas, de manera que sea fácil individualizarlas, que las individualicemos rápidamente y que además las vamos a tener codificadas para permitir imputarlas, es decir, utilizarlas en el sistema contable rápidamente. Entonces, el plan de cuentas tiene una codificación. La codificación consiste en reemplazar el nombre de la cuenta por un código. Yo sé que cuando hablo de 1.1 me estoy refiriendo a caja y bancos. En cambio, si digo 1.11 estoy hablando de caja. Y si digo 1.12 estoy refiriéndome a fondo fijo. Entonces, con este código ubico la cuenta mucho más fácil, lo identifico y la reconozco contablemente. Existen muchos sistemas de codificación. Hay sistemas alfabéticos, en este caso estamos hablando de sistemas numéricos. Cualquiera sea el tipo de código que nosotros estemos utilizando en la estructura del plan de cuentas, lo importante es que tenga en cuenta aspectos jurídicos, por ejemplo, de acuerdo al tipo de sociedad que yo esté trabajando y las disposiciones legales que rijan a esa sociedad, voy a ver qué tipo de cuentas voy a poner en mi plan de cuentas. Si estoy hablando de una sociedad anónima, es muy probable que mi plan de cuentas tenga la cuenta accionistas. Si estoy hablando de una sociedad de responsabilidad limitada, en el activo, en vez de la cuenta accionistas, tendrá la cuenta socio, cuenta aporte. También voy a tener en cuenta
Aspectos económicos cuando elaboro el plan de cuentas, es decir, cuál es el objeto de la empresa, cuál es la actividad. Aspectos financieros, voy a tener en cuenta la liquidez y la exigibilidad de la cuenta. La liquidez, recordemos que es la conversión de la cuenta en dinero, en instrumento financiero, y la exigibilidad cuando vence o cuando me pueden exigir, cuando tengo que cumplir con esa cuenta. Aspectos administrativos, por ejemplo, las estructuras departamentales. Entonces, el plan de cuentas tiene que considerar estos aspectos. Aspectos jurídicos, aspectos económicos, aspectos financieros y aspectos administrativos. ¿Qué es un plan de cuentas? El conjunto de cuentas ordenadas y codificadas utilizados por el ente para registrar todas las operaciones que producen variaciones patrimoniales. En el material de estudios, página 172, encontrarán un ejemplo de plan de cuentas. También vamos a encontrarnos en el ente con lo que denominamos manual de cuentas, es decir, un elemento que me da las instrucciones sobre cuándo voy a utilizar una cuenta, sobre qué procedimientos tengo que utilizar. El manual de cuentas, además de contener al plan de cuentas, contiene la descripción del contenido de cada cuenta, la explicación de cuándo utilizo cada cuenta, de quién es el responsable de utilizar esa cuenta, de cómo, por ejemplo, voy a utilizar esa cuenta y toda la información que se precise para volcar las operaciones en los registros contables. Entonces, son instrucciones sobre procedimientos contables y descripción de las cuentas. Ustedes en el módulo van a encontrar la descripción y las instrucciones sobre las cuentas que vamos a utilizar en nuestro curso. Entonces, los invitamos a que trabajen sobre el estudio y análisis de las cuentas. Por ejemplo, caja, fondo fijo, valores a depositar, banco plazo fijo, sueldos, seguros a devengar, obligaciones a pagar, recordando que tienen que analizar y pensar cuándo registro la cuenta, cómo se comporta, es decir, cuándo se debita, cuándo se acredita, qué saldo tiene, qué representa ese saldo. Entonces, los invitamos a estudiar el plan de cuenta del módulo 4 y después a hacer los ejercicios que les vamos a indicar.